Dale. Buenos días. Traigo un par de pensamientos en mente y quería compartirlos. Aquí estoy en uno de mis lugares favoritos de Monterrey y creo que de todas las ciudades en las que he vivido o he viajado. Esta es una de mis partes favoritas porque estoy agarrando esta costumbre de quitarme los zapatos y caminar descalzo. Entonces esto me ha gustado bastante. Y aquí está el pasto súper esponjosito y mira, se te hunde completamente el pie. Y claro que hay algunos hoyitos en algunos lugares. Pero bueno, estaba pensando en la historia de nuestras vidas. Cuando yo tenía, creo que 14 años, cuando tenía 14 años, me encontré de repente, después de que mi papá me corrió de la casa. Yo dejé de vivir con mis papás cuando tenía 11 años. Sí, cuando tenía 11 años me mandaron a un tipo internado. Yo dejé de vivir con mis papás a los 11 años. Después regresé por un tiempo, tal vez unos meses. Y cuando tenía 14 años, después de que estaba yo ahí con mis papás que vivían en una comunidad con otras personas, una comunidad misionera o secta, de repente, una discusión con mi mamá, con mi papá, me corrió de la casa. Entonces de repente me encontré a los 14 años en la Ciudad de México. Me corrió de Guadalajara, terminé en la Ciudad de México. Yo de 14 años, allá vivía mi abuelita, llegué a la casa de mi abuelita. Y pues vete a conseguir trabajo a los 14 años, pues me salía, me daba nada más un boletito del metro. Y pues bueno, este es uno de los capítulos de mi historia. En este capítulo de mi historia, como que analicé muchas cosas, recapacité en muchas otras cosas. Y creo que es la primera vez que hablo de esa etapa, ya sea público o a alguien en particular. Pero el caso es que empecé con una juventud, adolescencia, infancia, y ha sido un camino de descubrimiento. El tema que quiero tocar el día de hoy es acerca de nuestra vida, de cómo muchas veces vivimos una vida circunstancial, ¿no? O sea, crecimos en una colonia, nacimos en una ciudad y es muy cómodo quedarnos estancados o quedarnos viviendo esa realidad. ¿Por qué? Porque pues tenemos a nuestros amigos de la primaria, nuestros amigos de la secundaria, ya sabemos qué lugares nos gusta pasear. Mira qué bonito se ve allá atrás, Chipinque. Qué lugares nos gusta pasear y ya tenemos una rutina. Y ayer que estaba hablando con el productor de cine, me estaba acordando me estaba diciendo él que hicieron una película y que una de las películas que hicieron, que era como tipo biografía, tuvieron que alterarla un poquito. Y eso sucede muchas veces y lo he visto. Sigo a un escritor que se llama Donald, mucho en YouTube, y él habla acerca de cómo escribir la historia de tu vida y cómo va a terminar tu vida. Y él habla acerca de que muchas veces nuestra historia o nuestra vida puede tener capítulos interesantes, pero en general es bastante aburrida. O sea, la pregunta es, si fueran a hacer una película de tu vida, ¿qué diría esa historia? ¿Verdad? O sea, ¿qué diría? Si tú te pones a analizar, y de hecho hacen talleres y estructuras de tu vida donde dicen, yo nací en tal año, fulanito de tal, pon tú, Lupita, Rosy nació en 1978, ¿no? Y fue a la secundaria, fue a la preparatoria, tuvo su primer novio, y empiezas a tú mismo escribir tu propia historia, como si fuera una película, ¿verdad? Y pues te preguntas a ti mismo, o sea, haces un análisis real y te preguntas si alguien compraría, si esa historia, si tu vida fuera una historia que se podría vender en Hollywood, que alguien quisiera hacer una película, un productor, un director o un escritor, hacer una película de tu vida. Es un ángulo de análisis personal, introspectivo, de tu vida, para analizar qué has hecho, qué puedes lograr. Entonces, si fueran a hacer una historia una película de tu vida, en general
Y también descubrir al final de este taller es como descubrir cuál sería el final de tu vida. Entonces, y Rosy vivió hasta los 85 años y al final terminó de pagar su BMW. Logró el sueño de su vida. O terminó de pagarle la universidad a sus hijos o a sus nietos y murió y descansó en paz con sus ancestros, ¿no? Entonces, ¿cómo terminaría la historia? Eso obviamente utilizas tu imaginación. Pero a la mitad de tu vida, más o menos a la mitad de tu vida, todos tenemos que recapacitar, o sería muy bueno recapacitar cómo queremos terminar. La primera mitad de nuestra vida, digamos que a los 40 años, es bastante circunstancial. Llegamos a los 35, a los 40, 45, 50, pues por circunstancias, no tuvimos control en donde nacimos. O sea, los primeros 15 años o 20 años de nuestra vida, pues alguien dictaminó todo por nosotros. Dónde nacimos, prácticamente qué escuela fuimos, dónde vivimos. Ya después de los 20 en adelante, pues ya puedes controlar un poquito más tus decisiones, ya no dejas que otros tomen las decisiones por ti. Pero también, pues es como una estela de lo que alguien más decidió por ti. O sea, si creciste en Monterrey o en Houston, pues sigues ahí viviendo en Houston porque a lo mejor tienes una novia, tienes amigos, y pues no te vas a ir a vivir a otro lugar y está difícil cambiar. Pero ya después de que llegas de los 20, construyes tu vida y empiezas a tener hijos, pues ya llegas a los 40 y dices, bueno, ¿qué quiero hacer? A los 35, a los 40, a la edad que sea. Pero llegas a la mitad, en teoría, de tu vida y empiezas a tomar control de tu vida. Ese es como que el punto principal. Empiezas a analizar tu vida y decir, bueno, si fuera una historia, si fuera una película, es bastante emocionante mi vida. Si fuera un libro, que alguien estuviera escribiendo una biografía de mí. Entonces lo que este coach, escritor, te recomienda, Donald, él dice, tienes que lanzarte al agua y empezar y aprender a nadar. Te lanzas al agua y aprendes a nadar en el camino. O sea, en el proceso. No te puedes esperar a saber nadar para aventarte y aprender a nadar. Y él dice, tienes que provocar situaciones. Y platica una historia muy bonita que vale la pena compartir. La voy a decir bien rápido. De un pastor de una iglesia que tenía 3 hijos. Y este pastor, una de sus hijas, su hija menor, que ya era una adolescente, pues estaba poniendo muy rebelde y empezó a salir con un chico que ni cristiano era. Y era una mala influencia. O sea, el chavo obviamente tomaba, posiblemente usaba drogas, estaba todo tatuado. O sea, era obvio que tenía diferentes valores. Entonces, pues no sabía qué hacer. Entonces fue y consultó con este amigo que es Donald. Y le dijo, ¿sabes qué? No sé qué hacer con mi hija. O sea, ya intenté todo. Entonces Donald le dijo, lo que pasa es que la historia que tu hija está viviendo contigo, o sea, la película que ella está viviendo contigo, es muy aburrida. O sea, tú le estás ofreciendo una historia pues de oración, de cantos, de lecturas, espiritual. Este otro chavo, su novio, le está vendiendo una historia, le está ofreciendo una historia de motos, de cine, de música, donde se puede vestir como ella quiera. Y la historia es mucho más emocionante, 1000 veces más emocionante ir a una fiesta, andar en moto y viajar a otro pueblito, a otra ciudad, o ir a un concierto, que estar contigo en la iglesia. Dice, tienes que mejorar tu historia, tienes que cambiar tu historia que le estás vendiendo a ella. Entonces, después de un mes, junto a su familia, el pastor, a su esposa, a sus 3 hijos, y les dijo, ¿saben qué? Hay un orfanatorio en México, en Cuernavaca. La gente que dirige el orfanatorio ya está muy viejita y lo van a cerrar. Entonces el orfanatorio se lo van a regresar al gobierno. Los que somos de México sabemos que, pues, al DIF, ¿no? Y pues el orfanatorio tiene muchos niños, tiene algunos niños recién nacidos. Y me temo que si cierran el orfanatorio, pues algunos de esos niños a lo mejor ni siquiera sobreviven o van a terminar en un mal lugar, en casas de personas que realmente no los van a apreciar, que pueden estar siendo explotados, pueden abusar de ellos. Entonces dice que el pastor le dijo a sus hijos, decidí tomar ese orfanatorio y nosotros encargarnos de él. Y dice que toda su familia y sus hijas se quedaron así
diciéndose, ¿cómo? O sea, no tenemos ni siquiera dinero ni nada. Y dijo, yo sé que no, pero es una decisión que tomé y quiero hacer. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pastor con sus hijos? Estaba cambiando la historia, estaba rompiendo el patrón de la película, de su familia. Estaba tratando de alterarla, y no la iba a alterar automáticamente, o no iba a suceder si continúa por el mismo rumbo. Entonces dice que luego en la mesa su hija mayor le dijo, híjole, si vamos a tomar ese orfanatorio y ayudar a esos niños, vamos a tener que ir a México para conocerlo. O sea, luego, instantáneamente, ¡pum!, empezó una dinámica distinta en su familia. Y la esposa obviamente le dijo, pero si no tenemos dinero, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces dice, no, vamos a buscar una manera. Y estuve hablando con alguien y está dispuesto a apoyarnos durante los primeros 2 meses, ¿no? Entonces te lanzas al agua y aprendes a nadar en el proceso. Y ahorita termino la historia. Muchas veces es la historia de muchos de nosotros, y me incluyo yo también. No tenemos el valor, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer un documental si no eres cineasta, si nunca ni siquiera fuiste a una universidad de arte o de fotografía, ¿verdad? O cómo te puedes lanzar. Pensamos que tenemos que estudiar, pensamos que tenemos que ser profesionales o ser los mejores, y entonces ser una autoridad para poder seguir nuestros sueños. Tengo una amiga con la que estaba hablando hace rato, y va a competir en un mes en un, no sé, 10K, 15K, y luego va a ir a un 21K, y luego está haciendo un maratón. Y tiene apenas un año que empezó a correr. No sé si sentarme o caminar. No, voy a caminar un poquito más. ¿Y qué es lo que hizo? O sea, cambió su historia, empezó a hacer algo fuera de su zona de confort, ¿verdad? Fuera de su zona de confort, pero que obviamente le gustaba y le llamaba la atención. Regresando a la historia del pastor y sus hijas. Entonces, la otra hija, la segunda, la de en medio, no la que se le estaba revelando, le dice, híjole, qué padre, yo tengo unas amigas y podemos empezar a hacer una colecta, y podemos lavar carros, y podemos hacer una rifa, y podemos empezar a juntar dinero para ese viaje. Se levantó una energía diferente en la familia. La hija menor obviamente pues no le gustó la idea. El caso es que después de una semana de que el papá tuvo esta plática con ella, la muchachita terminó al novio, ¿verdad? Terminó al novio. Y le preguntaron, o sea, cuando terminó el novio, se dio cuenta que la historia que su papá empezó a venderles era una historia muchísimo más atractiva, ¿sí? Una historia muchísimo más atractiva. Y terminó el novio y le dijo, discúlpame, ya no puedo andar contigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mi amor? O sea, si nos la pasamos muy bien, y vamos al antro, y tenemos este plan, y vamos a hacer esto y lo otro. Y ella dice, no, ya tengo algo más importante que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que nuestra familia vamos a dirigir un orfanatorio en Cuernavaca, México. En Toluca, Cuernavaca, no me acuerdo. Bueno, y ya, o sea, ya no me interesa andar contigo. O sea, la historia que tú me estás vendiendo carece de importancia en contraste y en comparación con la nueva historia que mi familia va a lograr, ¿no? Y muchas veces la historia de nuestra vida es bastante monótona. Y claro que nuestros hijos no quieren ser parte de ella, porque ellos están buscando aventura, ellos llevan dentro de sí este deseo de inaugurar, de la aventura. Nosotros ya pasamos por eso y queremos tranquilidad, ¿no? Ya queremos tranquilidad. Yo ya pasé por eso. Pero la verdad es de que yo conozco personas, tengo otro amigo que empezó a estudiar como a los 50 años y terminó una carrera de 2, 3 años, y eso que ya era abogado y ya tenía suficientes, digamos, que logros y éxitos. Entonces, ¿qué historia le estamos vendiendo a nuestros seres queridos? ¿Qué historia le estamos vendiendo a nuestros hijos? ¿Verdad? No digo que cualquier historia les va a llamar la atención, pero muchas veces nuestra historia de vida no es suficientemente atractiva. Sí, no es suficientemente atractiva. Entonces, ¿de qué se trata? Voy a dar un taller de esto. Vive más, toma control de tu vida. Se trata de tomar control de tu vida. No vivir circunstancialmente. Tomar control, tomar decisiones. Y especialmente, muchos de nosotros nos hemos atascado, nos hemos atorado. Y ya no queremos aventurarnos, ¿verdad? Porque sabemos los golpes que nos da la vida. Pero
yo pienso que lo mejor que le podemos dar a la gente que queremos y a nuestros hijos es que nos vean como unos locos, que nos vean como unos fanáticos o que nos vean como unos aventureros, ¿verdad? Que digan, híjole, mi papá siempre hizo esto, o mi papá no dejó que eso lo detuviera, o tuvo esta crisis, o tuvo esta enfermedad, o tuvo este reto, y a pesar de eso salió adelante, y luego se metió y empezó a estudiar esto, o se metió y empezó esto otro en su vida. Algo que sea admirable, o sea, venderles una historia a nuestros seres queridos y a nuestros hijos que cause admiración en ellos y no que digan, no, pues mi papá pues ahí está, ya después de los 50 pues ya se la tomó más tranquila, le empezó a doler la rodilla y pues ya se dedicó a sus plantitas y a sus gatos y a sus perros. ¿Cómo va a terminar nuestra historia? O sea, ¿cómo termina nuestra historia? ¿Cómo termina? ¿Cómo visualizamos que termine? No vamos a saber exactamente cuándo va a terminar, pero ¿qué nos va a agarrar haciendo la muerte? ¿Sí? ¿Qué nos va a agarrar haciendo la muerte? ¿Hacia dónde estábamos dirigiéndonos? Y para mí este es como que uno de los puntos centrales, obviamente para mi vida y también para la vida de mis hijos. O sea, lo que estoy hablando ahorita es algo que quiero y me encantaría que mis hijos vivieran y practicaran. En su manera, en su época, con sus talentos, con sus habilidades divinas, hermosas y extraordinarias, pero que tengan esta filosofía, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que le den a mis hijos, a mis nietos? O sea, ¿qué filosofía quiero que mis hijos vivan? ¿Y por qué filosofía estoy tratando yo constantemente recordarme? Y claro, el éxito se mide de muchas maneras. Algunas personas miden el éxito porque, pues bueno, es que fue candidato a diputado, ¿no? Ahorita que están las elecciones. O fulanito, no, pues es que es dueño de una empresa. O sabes que fulanito se compró una quinta y mandó a sus hijos al tecnológico. Bueno, pues eso es éxito, ¿verdad? Pero algunas personas piensan que éxito es distinto, ¿verdad? Tal vez el éxito dice, sí, mandó a sus hijos al tecnológico, pero sus hijos son unos drogadictos, o sus hijos tienen otro tipo de carencias, o son unas personas que no tienen valores, o que son unos prepotentes. Hay diferentes tipos de éxitos y cada uno debe decidir cuál es el éxito, qué es lo que tú consideras éxito, qué es lo que yo considero éxito. Tal vez logros de tu vida, cualquier cosa que te fascine y que te apasione. Eso es lo que es éxito para ti. Aunque no sea éxito para otras personas, puedes tener poquito dinero y ser una persona exitosa y plena y feliz. Y puedes tener mucho dinero y ser un fracasado. Puedes ser exitoso en el dinero y ser un fracasado. Y claro, también puedes ser un exitoso con dinero y un exitoso en familia y un exitoso en contribución y un exitoso de 360 grados. O sea, hacia donde sea que voltees, ese es el éxito que a mí me llama la atención. No nada más un éxito, bueno, soy feliz pero estoy pobre, ¿verdad? O soy muy sabio pero no tengo dinero, no tengo quien me quiera, pero sí tengo mucho conocimiento y soy exitoso porque pues tengo maestrías y doctorados y soy una autoridad, pero como muchos artistas, ¿cómo terminan? O sea, son súper famosos, súper ricos. Uno de mis cantantes favoritos es Kurt Cobain del grupo Nirvana y cuando vi su biografía y un documental de él, tenía una casa que valía como $20 millones y se iba al hotel donde vivía cuando estaba en las calles pidiendo dinero y de drogadicto. Tenía su mansión y se iba al hotel a drogarse. Un hotel que costaba, no sé, $15 la noche, sucio, con cucarachas, y ahí estaba tomando y ahí estaba drogándose, ¿verdad? Porque nunca ganó la batalla de la mente. Ahí estaba Kurt Cobain, uno de mis ídolos musicales, de mi época, obviamente, influido por la época en que nací. Si hubiera nacido tal vez en el 50, pues tal vez sería Elvis Presley o los Rolling Stones o los Beatles, si hubiera nacido en el 60 o en los 50, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Tenían éxito y eran exitosos en algunas cosas, en talento eran exitosos en dinero, en popularidad, pero eran unos fracasados en su vida real, en su mundo personal. Y al final muchas personas terminaron con sobredosis, terminaron suicidándose, personas que tenían mucho carisma, mucho impacto, que eran muy populares, que tú dirías, ese es exitoso. Discúlpame, pero si alguien es exitoso, es Marilyn Monroe, ¿verdad? O es Elvis Presley, o es fulanito de tal, o es Whitney Houston. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo terminaron, verdad? Entonces, cada quien define su término de éxito, lo que tú decidas que es éxito para ti, enfocarte en eso. Si tu historia y haces un análisis personal de tu vida, pudimos haber tenido muchos éxitos en el pasado y muchas glorias pasadas, ¿verdad? Pero no cuentan para hoy.
¿verdad? Honestamente, yo pienso que no cuentan para hoy cuánta gente, si yo estuve en un auditorio con 50,000 personas, o si yo estuve, si a mí me hicieron un reportaje mío, o si estuve en la televisión. O sea, eso, los que hemos estado en la televisión sabemos que eso no significa absolutamente nada, aunque hayas estado en la portada de un periódico, ¿verdad? Con una buena nota. Esa popularidad X se desvanece, todo se va. Pero lo que impacta es tu familia, la gente que está cerca. Entonces, si tu historia y si la narrativa de tu historia, de nuestra historia, no es suficientemente atractiva o nos estamos dando cuenta de que va a terminar mediocremente, ¿por qué no aventarnos? ¿Por qué no tomar control de nuestra vida? ¿Por qué no reescribir nuestra historia? Aventarnos al agua y aprender a nadar una vez que estemos ahí. Hacer algo loco. O sea, agarra un avión y vete, aunque sea a Oaxaca, 3, 4 días. Mi hijo, me acuerdo una vez que agarró unos productos, unos calendarios que yo vendía y se fue. Llegó casi hasta Guatemala y se fue vendía y con eso pagaba sus comidas. Y luego vendía, tomaba unas 2, 3 horas, se metía a vender los calendarios, hacía suficiente dinero y así se fue hasta allá y luego se vino de regreso con una experiencia de vida, un capítulo muy interesante en su vida. Hay muchas cosas que podemos hacer que marquen una diferencia, que impacten a la sociedad, pero especialmente que nos impacten a nosotros. Entonces, reescribir nuestra historia. Y así como mi amiga que corre y que hace sus maratones y que acaba de empezar hace un año a correr, empiezas de vuelta y no te esperas a que ya estés demasiado viejo o a que ya estés enfermo para empezar a producir cambios. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es tratar de producir cambios. Y tengo un amigo que se llama Néstor Lima y él dice, no hay nada más triste que llegar al final de tu vida y tomar la decisión de empezar a hacer cambios. Pero ya parece entonces pues ya es demasiado tarde o puede ser demasiado tarde. Pero bueno, si estamos todavía respirando, no es demasiado tarde. Todavía hay esperanzas y todavía podemos comunicarnos, hablar. Yo creo que es suficiente para poder hacer algo con nuestra historia. Y si nuestra historia no es suficientemente atractiva, añadirle escenarios y tomar riesgos y cambiar la historia, imaginarnos cómo sería el final de nuestra biografía y si realmente ese final y ese éxito vale la pena o es algo de lo que nos sentiríamos orgullosos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es mi tema del día de hoy. Gracias a las personas que me escucharon y que tocaron este tema. Son principios por los que yo estoy tratando de vivir, me los recuerdo constantemente. Número 2, son principios que comparto pensando en mis hijos. Esta lección no la quiero dar para el mundo, para estarle dando consejos a todo mundo, decirles cómo vivir su vida. Son cosas que me ayudan a mí, que me han ayudado a vivir más plenamente. Son principios que todos, la gente que ha tenido éxito, los coaches de vida, te dicen. O sea, hay principios básicos que necesitas cumplir. Hay necesidades básicas, pero las necesidades más altas y más importantes son las del espíritu, las de la contribución, las del aprendizaje, crecimiento personal. Esos son los más importantes. Entonces, la mejor inversión eres tú mismo. Tú eres tu mejor inversión. Entonces, inviertes en ti, inviertes en conocimiento, inviertes en cosas que te apasionan, invierte en cosas que despiertan ese lado de ti, que renazca la esperanza. Esa es mi frase favorita, que renazca la esperanza. Porque eso es una de las cosas que perdemos, la esperanza y la valentía, ¿verdad? Porque la vida te da tantos golpes que claro que te cansan y claro que te hacen que dobles las rodillas, pero vuelves a retomar y reescribir, ponerle nuevos capítulos a nuestra vida, escribir nuevos capítulos osados. Y bueno, los que acaban de empezar a ver el video pueden verlo desde el principio, se los recomiendo mucho. Principios para terminar bien nuestra vida, la segunda mitad de nuestra vida, cómo tomar control de nuestra vida, de nuestra historia, añadirle capítulos emocionantes, interesantes, dejar atrás nuestras glorias pasadas, nuestros logros pasados. Muy bien, ya nos aplaudieron, ya nos felicitamos, pero no veo a gente en los cafés, en los restaurantes, en tipo VIPs viejitos, y solo están hablando de lo que hicieron en el pasado, y quién era el rector de aquí, y quién fue el maestro de aquí, y quién era el presidente de acá, y cómo ellos algún día hicieron, lograron, y solo viven de glorias pasadas. Hay personas de 70 años y 80 años que tienen objetivos bien grandes y que todavía están tratando de lograr algo con su vida.
Y como decía la lápida en un panteón, decía, murió a los 40, lo enterraron a los 70. Que esa no sea nuestra historia, ¿verdad? Donde nos rendimos a los 50 porque ya tuvimos suficientes golpes. Y hola, Marcos. Donde ya tuvimos suficiente y nos rendimos. Que renazca la esperanza, tomar control de nuestra vida, reescribir nuestra historia, cómo queremos que termine, cómo queremos ser recordados, cómo queremos que nuestros hijos se acuerden de nosotros y definir qué es lo que nosotros consideramos como éxito y enfocarnos en cosas que nos apasionan y que despiertan esa pasión. Y si no lo tenemos, juntarnos con gente que está apasionada. Y si no sabemos dónde ir a talleres, ir a cursos, ir a conferencias que despierten esa pasión en nosotros para empezar así como que a avivar la llama. Que tengan un buen día. Gracias por su atención. Espero que de algo les sirvan estas lecciones. O sea, que se puedan aplicar así como yo me los recuerdo constantemente.